Carlos y oyentes, este lunes 19 de febrero se dio una audiencia muy importante dentro de la Justicia Especial para la Paz. Varias víctimas de masacres, entre ellas masacres ocurridas en la región conocida como los Montes de María, que ocupa la sabana de los departamentos de Córdoba y de Sucre también, estuvieron compareciendo ante la JEP. Varios de estas víctimas son representadas por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y precisamente el contacto a esta hora es con uno de estos apoderados, el doctor Sebastián Escobar Uribe. Él es abogado de la Universidad Autónoma de Medellín. Bienvenido a Punto de Vista, muy buenas tardes. Hola, un saludo para ti y para todos los oyentes de Punto de Vista. Muchas gracias por la invitación. Sí, en primer lugar explíquenos, tenemos este macrocaso que lleva la JEP, que está estudiando esta es una jurisdicción que nace en el marco del Acuerdo de La Habana, se crea precisamente para investigar tanto los crímenes cometidos por agentes del Estado como por otros actores del conflicto, grupos paramilitares y también la propia guerrilla de las FARC. ¿Cómo avanza este macrocaso de los Montes de María? Bueno, este macrocaso es uno a través del cual se investiga la responsabilidad de agentes de la fuerza pública, terceros civiles o agentes de Estado no integrantes de la fuerza pública por diversos crímenes, entre ellos masacres, los que tú mencionabas. Y tiene un alcance nacional, pero prioriza varios territorios del país. Entre ellos prioriza la región de los Montes de María, pero también otras diversas del territorio nacional. En el caso de los Montes de María, es una de las regiones cuya investigación viene avanzando en este macrocaso. La semana pasada tuvimos una audiencia para que las víctimas tuvieran una primera interlocución con los magistrados de la jurisdicción, pudieran aportar información complementaria de los hechos victimizantes y también que pudieran presentar desde ya algunas valoraciones sobre todas las afectaciones que han sufrido las víctimas en el territorio, dado que la JEP tiene también un enfoque restaurativo y debe construir unos proyectos con ese enfoque. Entonces, como el resultado de esta audiencia fue un diálogo muy interesante. Hemos perdido momentáneamente la conexión con Sebastián. Estamos conectados a través de la plataforma Zoom y hay algunos problemas de internet. ¿Nos escuchas bien, Sebastián? Les escucho perfectamente ahora. Tenemos una pregunta para ti. ¿Podríamos pensar que estas acciones llevadas a cabo por lo violento en los Montes de María, pues ya sabíamos de cierta manera que habían sido ocasionadas por toda esta connivencia entre paramilitares, Estado y agentes de la fuerza pública? ¿Y cuál sería la novedad en este macrocaso número 8? Bueno, yo creo que la principal novedad es que evidentemente se conocían muchos de los responsables de estos crímenes cometidos en connivencia entre fuerza pública y grupos paramilitares, pero las investigaciones hasta la fecha han recaído principalmente en estos actores armados, en los integrantes de los grupos paramilitares y solo de forma excepcional respecto de algunos integrantes de la fuerza pública o de sectores políticos también del Estado. La novedad de la jurisdicción es que tiene competencia para investigar a los integrantes de la fuerza pública o a los terceros civiles que voluntariamente actúan ante la jurisdicción, y es ahí donde todavía persiste un cierto vacío de impunidad. En el caso puntual de los Montes de María, se han condenado al bloque Héroes de Montes de María por muchos crímenes, en especial por varias masacres perpetradas durante la década de los 90 y comienzos de los 2000, y siempre se ha hablado de la responsabilidad de la Primera Brigada de Infantería de Marina en estos hechos, porque apoyó en algunos casos las incursiones paramilitares o porque en otros casos omitió ejercer controles que impidieran que estos grupos amenazaran la convivencia y la tranquilidad de las comunidades. Pero esas líneas de investigación nunca han llegado, digamos, a feliz término, y lo que se espera de la jurisdicción es que, pues, justamente
pueda ahondar en esa responsabilidad de ciertos actores de la fuerza pública, también actores políticos y también sectores económicos en el impulso de esta estrategia del paramilitarismo en la región. Y agregaría yo, pues no solamente cobija esta región, sino también otros territorios priorizados del país. Varias preguntas. La primera es, en la jurisdicción ordinaria, no la JEP, sino la ordinaria, las víctimas de cualquier hecho tiene derecho a una retribución, a una compensación, a una indemnización para reparar en algo el daño causado. En la Jurisdicción Especial para la Paz, las víctimas de masacre, ¿a qué tienen derecho? Es decir, ¿hay retribución económica, hay retribución simbólica? ¿Qué digamos, medidas puede tomar esa justicia para, de alguna manera, restablecer el daño causado? Bueno, yo quiero empezar por hacer una claridad, y es que, en efecto, los procesos penales ordinarios tienen la posibilidad de abrir incidentes de reparación integral. Pero en la práctica cotidiana de estos procesos penales, esos incidentes de reparación integral no se activan, porque normalmente pues muchos de los responsables de estos graves crímenes, o incluso los responsables de crímenes ordinarios, cuando transitan hacia procesos penales, pues se declaran insolventes, trasladan su patrimonio a otras entidades. Lo que pasa mucho, digamos, cuando se activa la responsabilidad del Estado especialmente, tanto por acción como por omisión, es que se puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para probar la responsabilidad del Estado y que esto pueda generar algunas indemnizaciones. Pero en el ámbito penal lo que se persigue fundamentalmente es que haya justicia frente a los perpetradores de la violencia, y cuando hablamos de retribución es la posibilidad de que estas personas reciban una sanción que sea proporcional al daño causado, y cuando hablamos de proporcionales con penas de prisión. El enfoque de la jurisdicción es un enfoque de justicia transicional y restaurativo que, digamos, contiene una serie de beneficios de naturaleza punitiva para aquellas personas que reconozcan su responsabilidad en estos graves crímenes. Entonces, aquellas personas que reconocen responsabilidad van a ser acreedoras de unas sanciones que se llaman sanciones propias o sanciones restaurativas, que deben ser sanciones orientadas a restaurar en la medida de lo posible los daños que han sufrido, no de manera individual las víctimas, pero sí de manera colectiva las comunidades. Son esos proyectos restaurativos los que la JEP tiene que estar en este momento preparando para que en el momento de adoptar sanciones los responsables puedan participar de esos proyectos que contribuyen a la restauración de las víctimas. Hasta ahora se han venido realizando algunos pilotos, hay algunos que están orientados, por ejemplo, a mejorar, resembrar, por ejemplo, parques nacionales y algunas medidas de esta naturaleza, pero falta por desarrollar algunos de otros proyectos. También se ha trabajado como en el desminado de poblaciones y de comunidades. Pero también aclaro que en la jurisdicción, si bien tiene ese enfoque restaurativo, también tiene enfoque retributivo frente a aquellas personas que no reconocen responsabilidad. Si la JEP imputa a un máximo responsable su responsabilidad, valga la redundancia, en crímenes graves, y esta persona decide no aceptar esa responsabilidad, si la JEP llega a considerar más adelante, después de un juicio, que es culpable, puede pagar hasta penas de prisión de hasta 20 años. En todo caso, la jurisdicción no tiene o no contempla reparaciones de tipo económico, porque en lo penal no se contemplan reparaciones de esta naturaleza. Es, digamos, algo marginal en los procesos penales, pero quien participa en la JEP puede simultáneamente participar de los otros procesos o escenarios para la reparación de las víctimas, bien sea a través de la ley de víctimas, pero también a través de lo que les mencionaba hace un rato, de los procesos contenciosos administrativos en donde se puede demandar la responsabilidad del Estado. Bueno, claro el panorama allí, pero yo quiero transmitirte una percepción que se ha generalizado en muchos sectores de la opinión colombiana y especialmente en la costa Caribe, y es que la JEP es un tribunal que, como surge de los acuerdos de La Habana, pareciera para algunos, insisto, sectores de la opinión pública nacional y regional, tuviese un sesgo donde está cargado en contra de los agentes del Estado y en contra de los grupos paramilitares, pero no tiene el mismo escrutinio, el mismo baremo, el mismo estándar de exigencia para cuando se investigan los crímenes cometidos también
por las extintas FARC. Usted sabe también los casos que hay de secuestro. Las FARC fueron causantes de múltiples secuestros en toda Colombia, el tema también de reclutamiento forzado de menores, entre muchos otros. ¿Qué es responderle, usted que ha estado en una de esas orillas defendiendo a las víctimas, a aquellas personas que tienen esa percepción que algunos consideran es cierta, otros errada? Yo creo que es una percepción que se ha construido más a través de los discursos que circulan en la opinión pública, en las redes sociales, pero que creo que tienen muy poco que ver con la realidad y que, digamos, más parecen en algunos casos lo que hoy en día se conoce como fake news que un hecho, digamos, corroborado. Y te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, la jurisdicción tiene principios de carácter legal con los que debe operar. Uno de ellos es la investigación con, digamos, un enfoque simétrico, por mencionarlo de una manera. Entonces, la JEP, en el número de casos que tiene actualmente, investiga de forma simétrica en igual número de macrocasos a las FARC que a los agentes de la fuerza pública y los agentes de Estado. Entonces, por ejemplo, mientras tenemos un caso de falsos positivos, hay un caso también de forma simultánea de secuestro y de otras formas de retención ilegal. Mientras hay un caso por la Unión Patriótica que vincula la responsabilidad fundamentalmente de agentes también de Estado, hay un caso por reclutamiento ilegal en donde fundamentalmente se investiga también a las víctimas de las FARC. Y adicionalmente hay casos territoriales donde se investigan de forma simultánea la responsabilidad de ambos actores. Pero voy a otro hecho adicional para tratar un poco como de profundizar en esto que hablan de un desbalance. El caso 01, que es el caso de secuestro, es un macrocaso que ya cuenta con decisiones judiciales en donde se imputó a todo el secretariado de las FARC, es decir, la plana mayor. Pero en el caso de la fuerza pública hay varios autos que imputan responsabilidad a actores de la fuerza pública, pero ninguno al nivel de la máxima comandancia. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese sentido, claramente no hay como se menciona en ciertos discursos, un desbalance. También creo que es un momento intermedio del funcionamiento de la JEP y que sacar este tipo de conclusiones implica también valorarlo pues una vez tengamos unos resultados más concretos. A la fecha la jurisdicción todavía no ha emitido ninguna de sus primeras sentencias y que haya quedado en firme. Lo que sí tenemos es actores que han reconocido su responsabilidad y más allá digamos de esta discusión que se genera en el ámbito de la opinión pública, para mí lo realmente importante es que por fin los actores de la violencia tengan unos escenarios que permitan ese reconocimiento de responsabilidad no solo ante las víctimas, sino ante la sociedad colombiana y que rindan cuentas por sus actos, y yo creo que eso más o menos se ha venido proporcionando a través de estos mecanismos. Yo quisiera hacerle una pregunta. En su introducción anterior, usted nos comentaba que la JEP abre una ventana para que las personas pudieran acceder a unas reparaciones en dinero, ¿cierto? Porque muchos de los actores relacionados con el Estado se declaran en bancarrota y entonces podría condenarse al Estado. ¿Cómo podría protegerse el Estado de una mala intención por parte de algunas personas que se presenten como víctimas? ¿O cómo podría el Estado repetir contra aquellos que cometieron los actos y que cometieron ese daño y que lo dicen ahora, no, estoy en bancarrota? Bueno, yo creo que dos cosas te puedo decir. Uno es que pues el Estado es demandado en un proceso judicial ante un juez con varias instancias en este tipo de procedimientos. Los jueces son los encargados de revisar la validez de las denuncias, de que esas denuncias no solamente son denuncias infundadas, sino que tienen que estar respaldadas en pruebas. Cuando uno presenta una demanda ante cualquier autoridad judicial, cuando sale una sentencia es porque se probaron unos hechos y porque se probó la responsabilidad de actores y eso activa la responsabilidad estatal. Entonces, en
el Estado cuenta con los mecanismos de defensa y con todas las instancias judiciales, la primera, la segunda instancia, y te puedo decir que además hay mecanismos legales que son y sirven de hecho de filtro para muchas demandas en contra del Estado. Por regla general al Estado solo se le puede demandar 2 años contados a partir de la ocurrencia de los hechos. Y te puedo decir con toda seguridad que la gran mayoría de las víctimas del conflicto que ocurrieron en zonas apartadas ni siquiera conocen de la existencia de estos mecanismos judiciales, es decir, nunca alcanzan a demandar. Si aquí habláramos de una reparación integral a todas las víctimas que se ocasionó en el marco del conflicto, incluso pues es que en el Estado le alcanzaría ni el tiempo ni los recursos para poder sufragar todas las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron. Pero lo segundo es que además de esos mecanismos, el Estado también cuenta con la capacidad de, tú lo mencionabas, de repetir la acción en contra del responsable. Pues claramente el Estado responde como un actor solidario porque un agente del Estado fue el que cometió la falta, pero en última instancia es ese agente el responsable y si el Estado resulta condenado, el Estado puede demandar y repetir en una acción en contra de ese funcionario para que sea con los recursos de este con quien se pague pues el valor con lo cual debieron de haber sido indemnizadas las víctimas. Pero agrego un detalle también particular. Yo creo que en el ámbito también público hay como una suerte de fetiche en torno a la discusión sobre las indemnizaciones para las víctimas, pero la reparación de las víctimas ha evolucionado consistentemente en los últimos años, de manera que la indemnización es solamente una parte en la reparación de las víctimas. Hoy en día hablamos de garantías de no repetición, de medidas de satisfacción que tienen un valor simbólico, pedidos de perdón por parte de las entidades que ocasionaron los daños, medidas de rehabilitación de las víctimas, por ejemplo, por medio de la asistencia médica frente a los graves daños que padecieron. Entonces también hay otras medidas que son también muy importantes y que son supremamente relevantes y complementarias en esta, discusión en torno a las reparaciones. Sebastián, finalmente quiero terminar por el donde empezamos, los Montes de María. Dentro de la introducción que tú hiciste, pues hablabas de que este macrocaso está centrado en los actores del conflicto, especialmente agentes del Estado, en connivencia con grupos paramilitares, incluso hasta personajes de la política de esos departamentos. Pero los conocedores de la historia recuerdan que los Montes de María era un territorio en conflicto y que allí operaron también los frentes 35 y 39 de las FARC. De hecho, usted recordará que el Martín Caballero, que era uno de los comandantes allí más sanguinarios que ha tenido las FARC, fue el que secuestró al exministro Fernando Araujo, que estuvo bastante tiempo secuestrado hasta que se fugó de sus captores. ¿Por qué en este macrocaso hasta ahora no han mencionado eso? Digamos, el hecho de que era un territorio en disputa, porque era un territorio estratégico, lo sigue siendo, y ahí, por eso lo que le hablaba del tema del sesgo. ¿Por qué no se ha mencionado a las FARC como también causantes de muchos delitos en esa zona? Tal vez no de masacres, pero sí de secuestros, extorsiones, atentados contra la población civil indefensa, entre otros. Sí, no, yo creo que es muy importante tu pregunta porque también me permite aclarar varios temas. Uno es como la metodología de investigación de la jurisdicción. Entonces, la jurisdicción investiga con fundamento en la agrupación de casos, ¿no? Aquí no se investiga hecho a hecho, sino que se investigan patrones macrocriminales. Y para hacer patrones macrocriminales hay que agrupar hechos conforme ciertos criterios que pueden variar. Entonces, se pueden agrupar hechos en torno a territorios. Entonces aquí en la JEP hay un macrocaso, por ejemplo, en donde se investiga toda la región del Urabá, y ahí yo te mencionaba que ahí se puede investigar tanto actores insurgentes como actores de la fuerza pública o terceros civiles y demás. Pero hay otros casos que se priorizan en función del actor, ¿no? Entonces este caso del que yo estoy hablando, que es el 08, se priorizó en función del actor de agente de Estado y fuerza pública. Pero también hay otro macrocaso, que es el caso 010, si no estoy mal, que es un macrocaso que también agrupa muchos hechos
no secuestros, porque el secuestro ya se investiga de forma particular en el caso 1 que mencionaba ahorita, pero homicidios, tortura y otra serie de actos, digamos, que son de competencia de la JEP, se agrupan en ese macrocaso que investiga la responsabilidad de antiguos integrantes de las FARC. Yo no estoy totalmente seguro de cuáles son los territorios que se priorizaron allí, pero estoy sí seguro de que se priorizaron aquellos territorios en donde la presencia de las FARC fue más significativa, porque esa es, digamos, la esencia de la priorización. Entonces, puedes estar seguro, y te lo ratifico, digamos, en esta entrevista, a que así como hay un macrocaso para actores de agentes de Estado, hay otro gran macrocaso para que se investiguen la responsabilidad de los integrantes de la guerrilla por estos hechos que tú señalas. Sebastián, ha sido muy amable con nosotros. Que tengas un buen resto de tarde. A ustedes por el espacio y por la conversación. Él es Sebastián Escobar, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, explicándonos este tema del macrocaso de los Montes de María. Hacemos una pausa y ya regresamos con más punto de vista. Es momento de hacer una pausa.